a un periodista. Turbas orteguistas intentan irrumpir en la iglesia San Juan Bautista de Masaya. Ahí también Los simpatizantes del gobierno golpearon y arrastraron a la fuerza a un feligrés, entregándolo a la policía. Hoy se cumple 8º día de huelga de hambre indefinida de madre de presos políticos en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya. Departamento de Estado de Estados Unidos asegura la policía no es la protectora sino represora del pueblo. Encapuchados secuestraron al doctor José Borges, quien asistió a madres en huelga de hambre en Catedral. Miguel Mora y Lucía Pineda Wow reciben hoy Premio Internacional de Libertad de Prensa otorgado por el Comité de Protección a Periodistas. Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias. El canal del pueblo le ha salido a Leticia Gaitán. Suscríbase a nuestro canal en YouTube si hay Noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. También puede informarse en nuestra página web www.cnoticias.tv. De inmediato pasamos al detalle de nuestras informaciones. Turbas sandinistas intentan tomarse parroquia en Masaya. Veamos el siguiente reporte con Yeltsin Espinosa Reyes de Nicaragua Actual. Las turbas del gobierno en complicidad con la policía se llevaron secuestrada a la persona encargada de mantener el orden en el portón de entrada. Forcejearon y golpearon a feligreses, ciudadanía en general y hasta periodistas. ¿Cuál es el nombre del muchacho que se llevaron? Amílcar. ¿Amílcar el apellido? No me sé el apellido, pero solo le dicen... ¿Él se lo llevaron? Sí, el que estaba ahí cuidando... Sí. ¿Era el que estaba cuidando el portón de la iglesia? Sí, el que estaba cuidando el portón de la iglesia. Entonces se lo llevaron preso. ¿Y qué fue lo que lograste observar en ese momento que se lo llevaban? Quería ayudarlo, pero entre veces no podía yo solito porque... ¿Dice que se lo llevó la policía? Sí, se lo llevó la policía. Pero de adentro no lo jaló la policía, fueron simpatizantes de él. Solo un muchacho de negro que andaba vestido de negro, lo guiñó, lo comenzó a golpear y todo. Los católicos que se encontraban dentro de la parroquia reforzaron las puertas del templo para evitar que los sandinistas penetraran hasta la casa de Dios a perpetrar un sacrilegio. Iveta Munguía, corresponsal de Confidencial, narró el momento en el que un seguidor de la dictadura intentó arrebatarle el teléfono con el que realizaba un en vivo. En lo que yo estoy revisando nuevamente el templo, alguien me jaló de la camisa, dando dos camisas, jalaron una de las camisas y del brazo, pero otra persona que estaba adentro me tiró hacia adentro y pues afortunadamente aquí estoy. El párroco de la iglesia San Juan Bautista de Masaya, Jarvin Padilla, exhortó a las hordas represoras y les aseguró que están condenando sus almas. No vinieran a condenar su alma golpeándonos a nosotros, gente inocente, que no traemos palos, ni hierro como lo hicieron ellos, ni traemos machetes, ni traemos a toda la guardia de Nicaragua para que vengan y puedan entrar y quizás hasta matarnos a nosotros. El religioso salió de la parroquia a saludar y bendecir a la población que llegó tras la retirada de la policía y los sandinistas agresores. Me estaban diciendo que si quería mediación del nuncio y del cardenal. Yo dije que no quiero mediación porque yo estoy en la iglesia que es libre y así como ustedes entraron a su iglesia, así tenían que salir libres, porque aquí no hay régimen que nos pueda encarcelar a como lo tienen allá el pobre padre Edwin Román. Quiero decirles que a Masaya, que le tienen miedo, y quiero decir que aunque... comentarios y simpatizantes del Frente
viendo el cambio de los sacerdotes de Masaya, si nos vamos, nuestra conciencia no fue comprada. Somos libres y actuamos como pastores, como debo de ser yo, como sacerdote de la iglesia, sin dejarme comprar de nadie. ¡Viva Nicaragua libre! Cabe señalar que la periodista Francis Robles de El New York Times ha denunciado a través de su cuenta en Twitter: en 30 años que llevo ejerciendo el periodismo, nunca me habían agredido. Hoy fue la primera vez cuando estaba sentada afuera de una iglesia en Masaya, Nicaragua, esperando una procesión religiosa y los grupos progubernamentales intentaron impedir la cobertura, denunció la periodista Francis Robles de El New York Times. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que en Nicaragua la policía es represora, no protectora del pueblo. Veamos el siguiente reporte. El gobierno de los Estados Unidos mostró este jueves su profunda preocupación por la salud de las madres de los presos políticos que llevan 8 días en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya y cuestionó el actuar de la policía sandinista, asegurando que no son protectores del pueblo y más bien los llamó sus represores, respaldado por el gobierno autoritario de Daniel Ortega. Así lo informó la portavoz del Departamento de Estado estadounidense. Estados Unidos advirtió a la dictadura de Ortega que está listo para usar todos los medios económicos y diplomáticos a su disposición para apoyar los llamados del pueblo nicaragüense a una restauración de la democracia. Estados Unidos también exhortó al régimen de Ortega a que libere los más de 130 presos políticos que sigue manteniendo en contra de sus compromisos bajo el diálogo nacional. Al mismo tiempo condenó el arresto de los activistas y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco cuando pretendían llevar agua y otros víveres a las madres de los presos políticos. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Cossack, también se pronunció sobre el asedio policial en la iglesia San Miguel Arcángel. La respuesta de Ortega a una huelga de hambre en una iglesia en Masaya: rodearla, cortar el agua y arrestar a quienes intentan llevarles ese vital líquido. Un nuevo ejemplo de la inhumanidad e indiferencia por los derechos básicos del régimen. Esto no puede seguir en Nicaragua. Morga Ortagus, a través de un comunicado publicado en su cuenta en Twitter: instamos al régimen de Ortega a permitir el alivio a los familiares de los presos políticos que están en huelga de hambre en la iglesia San Miguel. Arrestar a quienes buscan brindar alivio plantea preocupaciones de abuso y subversión de la democracia en Nicaragua. El asedio a un lugar de culto es inaceptable, escribió Ortagus. Para 100% Noticias informó Leticia Gaitán. Las acciones del régimen orteguista solamente demuestran su desinterés para buscar una solución a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde abril del año 2018. Veamos el siguiente reporte con Radio Corporación para 100% Noticias. Las recientes acciones perpetradas por el orteguismo dejan entrever el interés de llegar a solucionar la crisis que atraviesa Nicaragua alcanzando entendimientos cívicos, expresa el ex diplomático Mauricio Díaz. Porque lo único que vemos son rechazos a la comunidad democrática internacional. Es un gobierno cada día más aislado. Lo último fue la llamada consulta de la señora embajadora de España, y eventualmente veremos algunas acciones tomadas por la política exterior de la Unión Europea, tal y como ya lo ha anunciado en el pasado con la ley para crear un marco de sanciones a funcionarios de este gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente el gobierno de Ortega esté subiendo la parada, entre comillas, para tener más bonos de negociación. Así como tuvo una inmensa cantidad de prisioneros políticos que los usó para negociar, probablemente ahora esté tratando de subir su blom de negociación internacional con este tipo de acciones, metiendo gente a la cárcel, ahora golpeando curas, metiéndose a las iglesias. Refiere que las teorías del gobierno basadas en golpe de Estado han sido ejecutadas por él mismo en contra de la constitucionalidad del país.
La comunidad internacional ejercerá más presión en el gobierno de Ortega si este no acata las recomendaciones estipuladas en el reciente informe de la Comisión Especial de la OEA, añadió el ex diplomático. Que ya se sube también la parada internacional, que la OEA le dice a Ortega, bueno, te vamos a mandar para que te entendas a los cancilleres del hemisferio, ¿verdad? Y también detrás está el garrote. ¿Cuál es el garrote? Bueno, sanciones individuales, sanciones institucionales, más presión internacional para que el gobierno del comandante y de su señora entiendan que nos tienen que regresar el derecho de vivir en paz a los nicaragüenses, a la que han habido golpes de Estado, en silencio, permanente. Nos han golpeado robándonos las elecciones, nos han golpeado haciendo fraudes electorales, nos han golpeado reformando la constitución política para permitir la reelección, han impuesto y han hecho lo que han querido con el orden constitucional, con el derecho interno, con sus compromisos jurídicos internacionales. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente el Consejo Permanente, como dije hace un momento, traslade esta papa caliente a los cancilleres. Ya los cancilleres es el top, es lo último que queda en la OEA para considerar escalar el caso de Nicaragua al artículo 21, que es la cláusula democrática, que habla de la suspensión del estado pardo. Este fue un reporte de Gerald Mayorga de Radio Corporación para 100% Noticias. En Ópticas Munkel usted encuentra lentes progresivos digitales MK Fit, lentes con una mejor amplitud personalizados a sus necesidades con tecnología de punta. Con esto haremos una breve pausa, pero no se vaya porque al regresar tenemos la denuncia que realizó el doctor José Borges porque unos encapuchados lo secuestraron. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. ¿Qué tal amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de La Voz de América. Gracias por continuar con nosotros. Suscríbase a nuestro canal en YouTube si hay Noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. Encapuchados secuestraron al doctor José Borges. Es la denuncia que realizó en la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH. Veamos el siguiente reporte con Héctor Rosales. El hecho ocurrió cuando la Cruz Roja Nicaragüense y otros vehículos evacuaron a las madres de la catedral y las llevaron a diferentes puntos de Managua. En uno de ellos viajaba el doctor Borges, quien logró tomar un taxi rumbo a su casa. Cuando se bajó fue interceptado por un vehículo desconocido en el que viajaban dos varones y una mujer, quienes le taparon el rostro. Me llevaron a un cuarto donde solamente había una cama y estaba un baño. Y ahí estuvo encerrado prácticamente hasta el día de hoy. Las personas nunca se identificaron a qué organización pertenecían, pero entonces empezaron a interrogarme acerca de los datos que tenía mi celular. Me enseñaron varios números donde me pedían que dijera quiénes eran y qué función tenían. Y yo prácticamente empecé a decir, no lo conozco. La denuncia la realizó en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien ha brindado acompañamiento a las víctimas de la represión. Y se fueron. La última frase que me dijeron fue la siguiente: bueno, doctor, tuvo mucha suerte. Hay desaparecidos que nunca van a aparecer. Eso lo entendí yo como una amenaza.
El galeno denunció que durante la toma de la catedral las turbas orteguistas estaban armados de machetes y armas de fuego. Además, en horas de la madrugada del martes los abastecieron de licor y drogas para mantenerlos activos. Les informó Héctor Rosales para 100% Noticias, el canal del pueblo. La prensa independiente de Nicaragua denuncia que sigue bajo ataque por parte del gobierno de Daniel Ortega. Según periodistas asaltados, la nueva modalidad de agresión es a través de civiles armados y simpatizantes del partido oficialista. Veamos el siguiente reporte con Donaldo Hernández, periodista de La Voz de América. El periodista nicaragüense Eduardo Montenegro denuncia que civiles armados, en complicidad con las fuerzas de seguridad, robaron su equipo de trabajo durante una manifestación de la oposición. Me persiguieron, vinieron aquí a las oficinas a quebrar vidrios y ahora me quitan la cámara. Entonces nos dejaron sin trabajar, ahora andamos reporteando con celulares. Montenegro, reconocido en Nicaragua por su labor periodística ejercida por más de 20 años, asegura que hay un autor intelectual que dirige las agresiones contra los periodistas independientes. Antes los paramilitares no nos asediaban tanto como ahora. No nos explicamos realmente qué es lo que está sucediendo, quién baja estas órdenes, porque todo es planificado, todo es bien orquestado, hay una persona que los está dirigiendo de manera directa, hay un actor intelectual de esto, que no sabemos quién es. En este sentido, Guillermo Medrano, representante de la Fundación Violeta Barros de Chamorro, manifiesta que el Estado tiene un propósito con la prensa local. Lo que pretende, pareciera el régimen, es clausurar a los medios de comunicación. Aunque la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia que en Nicaragua hay una sistemática violación a la libertad de prensa, periodistas afines al gobierno como Adolfo Pastrán aseguran que el Estado es respetuoso del ejercicio profesional. Dicen lo que quieren, le dicen dictador, tirano, asesino al presidente. En los Estados Unidos le podrían decir eso al presidente Trump, un director de un medio de comunicación, un comentarista, lo dudo mucho. En el marco del conflicto sociopolítico de Nicaragua, un periodista murió de un disparo en la cabeza, 2 permanecieron en prisión por 6 meses y más de 80 se exiliaron denunciando amenazas de muerte. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para 100% Noticias. Y hace pocos momentos el cardenal Leopoldo Brenes asegura que valoran la idea de visitar Masaya de alguna forma para solidarizarse con el párroco Edwin Román de la iglesia San Miguel Arcángel. Sin embargo, recordó que en Diriamba las turbas los agredieron. Pero también ha persistido la insistencia de las personas en que quizá su presencia, su amor de pastor por allá pueda ser categórico y pueda ser importante también. ¿Ha pensado en ir a Masaya? Mira, estamos valorando porque tenemos las experiencias también que tuvimos en Diriamba y luego en Jinotepe, entonces estamos valorando cuán positivo es. Esta tarde hubo otro incidente, esta vez en la iglesia San Juan, un grupo de personas afines al partido de gobierno trataron de irrumpir en ese templo, en el templo de San Juan Bautista. Aparentemente hay personas golpeadas y un detenido. Su llamado para que cesen este tipo de acciones. Sí, creo que nosotros hoy hicimos esta jornada de oración sin distingo de colores políticos o sociales, ¿ves? Es más bien que todos nosotros como católicos y que muchos cristianos se iban a unir, orar para que podamos ir construyendo un ambiente de paz, un ambiente de... Bien, y con eso nosotros vamos a dejarlos con nuestros principales titulares. Hasta un periodista. Turbas orteguistas intentan irrumpir en la iglesia San Juan Bautista de Masaya. Ahí también los simpatizantes del gobierno golpearon y arrastraron a la fuerza a un feligrés, entregándolo a la policía. Hoy se cumple 8º día de huelga de hambre indefinida de madre de presos políticos en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya. Departamento de Estado de Estados Unidos asegura la policía no es la protectora sino represora del pueblo. Encapuchados secuestraron al doctor José Borges, quien asistió a madres en huelga de hambre en Catedral.
Miguel Mora y Lucía Pineda Wow reciben hoy Premio Internacional de Libertad de Prensa otorgado por el Comité de Protección a Periodistas.